11 de julio de 2021, domingo 15 del tiempo ordinario, ciclo B. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Pedagogía del Liderazgo. Una de las claves que tenía Jesús para formar a sus discípulos era combinar la instrucción con la acción concreta. No bastaba con la teoría, se necesitaba la práctica. En el Evangelio de este domingo, tomado de Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13, Jesús llamó a los 12 apóstoles y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. El término apóstol significa precisamente una persona enviada a cumplir una tarea. Desde el principio, Jesús quiere involucrar a los apóstoles en la acción, para que no se queden con los brazos cruzados, escuchando a su maestro, presenciando las polémicas que sostenía con los escribas y fariseos, o simplemente viendo los signos milagrosos que realizaba con sus propias manos. Jesús siempre estimula un aprendizaje en la acción. El Papa Benedicto XVI, cuando explicaba este pasaje a los creyentes de la diócesis de Frascati, con motivo de una de sus últimas visitas pastorales en 2012, decía que el hecho de que Jesús llame a algunos discípulos a colaborar directamente en su misión manifiesta un aspecto de su amor. Esto es, Él no desdeña la ayuda que otros hombres pueden dar a su obra. Conoce sus límites, sus debilidades, pero no los desprecia. Es más, les confiere la dignidad de ser sus enviados. Podríamos decir que si Jesús no les invitara a la acción misionera, al trabajo concreto con las comunidades, al servicio de los enfermos y de los necesitados, era porque no los amaba de verdad. Pero como los ama, todos tienen que salir a trabajar. El discípulo misionero encuentra a Jesús en el servicio que presta en su trabajo, en su profesión, en el oficio que realiza todos los días a favor de los miembros de su familia o de su comunidad local. En este campo, el documento de Aparecida nos dice: Jesús, el carpintero, dignificó el trabajo y al trabajador, y recuerda que el trabajo no es un mero apéndice de la vida, sino que constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra, por la cual el hombre y la mujer se realizan a sí mismos como seres humanos. Y por eso Jesús los envía de dos en dos y les da instrucciones que el evangelista resume en pocas frases. Primero, lo que tienen que llevar, que es lo mínimo. Segundo, lo que tienen que hacer en favor de los enfermos y de los más necesitados. Y tercero, la manera de comportarse con los demás, siendo personas pacíficas y sembrando la paz a cualquier parte donde se llegue. Hay un detalle muy interesante que nos da a entender que Jesús conoce muy bien nuestra condición humana. Les advierte que es posible que en algunas partes no los reciban bien, ni los escuchen siquiera. Frente a esto, nosotros podríamos desanimarnos y dejar a un lado la tarea. Jesús les dice claramente que no deben desistir. Eso le pasó al profeta Amós. Amós significa el que lleva la carga. Es uno de los profetas menores del siglo VIII antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam II. Era un productor de higos y un pastor. Amós, cuando contaba su historia vocacional, dice que el Señor lo llamó de detrás del ganado y fue enviado a profetizar en el santuario de Betel, un santuario del reino de Israel. Amós predica con gran energía contra las injusticias, denunciando sobre todo los abusos del rey y de los notables.
abusos que ofenden al Señor y hacen vanos los actos de culto. Por ello, Amasías, sacerdote de Betel, ordena a Amós que se marche. Él responde que no ha sido él quien ha elegido esta misión, sino que el Señor ha hecho de él un profeta y le ha enviado precisamente allí al reino de Israel. Por lo tanto, ya se le acepte o rechace, seguirá profetizando, predicando lo que Dios dice y no lo que los hombres quieren oír. Y esto sigue siendo el mandato de la iglesia. No predica lo que quieren oír los poderosos. La iglesia debe predicar siempre la verdad y la justicia, aunque esto no le traiga aplausos ni complacencia del poder humano. Esas dos claves son fundamentales en el liderazgo cristiano. Primero, la formación en la acción apostólica. Y segundo, la persistencia en predicar los valores del Evangelio y hacer el bien, no importa los rechazos y las persecuciones. Una pregunta para compartir en familia: ¿cómo ha sido la formación que hemos recibido? ¿Demasiado teórica? ¿Solo práctica? ¿O teórico-práctica? Unámonos a esta plegaria a María, que huele a hierba del bosque. Esta oración fue compuesta por el padre Rafael García Herreros. Ay, Virgen de Chiquinquirá, la que hueles a hierba del bosque, la que suenas a guitarra campesina, la que hiciste recorrer a los creyentes romeros los largos caminos, la única que eres nuestra reina, despiértate y apiádate de nuestra patria. Salva a Colombia, guárdala y colócala en tu pañolón boyacense campesino, y cúrala con tu calor. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.